Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de Matemáticas para séptimo grado del tercer ciclo de Educación Básica, la lección Números Positivos y Negativos, la unidad del mismo nombre. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de aprendizaje y hoy analizaremos la clase número 3, uso de los números positivos y negativos. El objetivo es expresar cantidades con números positivos o negativos referentes a una altura y profundidad o a la posición o movimiento hacia el este y el oeste o bien hacia el norte y el sur. Los materiales a utilizar son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores y todo lo que ustedes consideren necesario. Este contenido se ubica en la página número 13 de la guía del docente y la página número 5 del libro de texto del estudiante. Muy bien, iniciaremos con el ejemplo 1.6, que dice así: en una carretera que se prolonga del oeste al este, se expresa con un más 4 kilómetros. Los 4 kilómetros de movimiento hacia el este, ¿cómo se expresan o cómo se expresaría, mejor dicho, los 3 kilómetros, pero ahora en sentido contrario, es decir, hacia el oeste? Estos 4 kilómetros nosotros lo expresamos como más 4 kilómetros y serían hacia el este. Pero la pregunta que nos hacen es, si nosotros queremos expresar 3 kilómetros hacia el oeste, es decir, en sentido contrario, ¿cómo lo expresaríamos? Bueno, como hacia el este es positivo, entonces hacia el oeste, por ser contrario, debería de ser negativo. Por lo cual, la respuesta es negativo 3 kilómetros por la dirección opuesta. Veamos el ejercicio 1.5. Si la carretera se prolonga ahora hacia el norte, sabiendo que la dirección es positiva, y hacia el sur la dirección es negativa, entonces, ¿hacia dónde se dirige un vehículo cuyo movimiento es más 2 kilómetros? Fíjense bien, más 2 kilómetros. Y acabamos de mencionar en la parte de arriba que si es hacia el norte, tendríamos que colocar el signo positivo. Entonces, es evidente que este más 2 kilómetros representa que el vehículo se desplaza hacia el norte. En el caso del inciso B, ¿cómo se expresa un kilómetro de movimiento hacia el sur? Y aquí hemos mencionado que hacia el sur es una dirección negativa, por lo cual se representa con el signo menos. Entonces, ¿cómo se expresaría un kilómetro de movimiento hacia el sur? Bueno, se expresaría como negativo 1 kilómetro. Y ahí tendríamos la respuesta al inciso A e inciso B. Veamos ahora el ejemplo 1.7. Esta clase de hecho va a ser bastante corta. El ejemplo 1.7 dice lo siguiente: si se expresa con 15 minutos, con más 15 minutos, perdón, el momento de 15 minutos después de ahora, es decir, como ahorita, y queremos pensar en 15 minutos más adelante, después, sería más 15 minutos. Pero lo que nos interesa o lo que nos pregunta el ejemplo es cómo se expresaría el momento 20 minutos antes de ahora, antes de este momento. Pero fíjense bien, aquí hay una palabra clave, antes. Y aquí también había otra palabra clave, después. Entonces, si nosotros pensamos en lo siguiente, tenemos el momento de ahora. Y si pensamos 15 minutos después, entonces nos podríamos pensar en que eso se expresaría como más 15. ¿Sí? Ese sería nuestro punto de referencia. Ahora más 15 minutos, pero nos preguntan cómo se expresaría 20 minutos antes del ahora. Entonces sería una visualización retrospectiva. Y se expresaría como menos 20 minutos. Aquí lo tenemos, menos 20 minutos. Pensando desde el punto de referencia del ahora, ¿verdad? Eso siempre tiene que existir. Muy bien, veamos ahora el ejercicio 1.6. Exprese usando el signo positivo o negativo el cambio del momento en el tiempo. Pueden haber momentos, bueno, voy a mencionar los primeros dos: 30 minutos antes de ahora y 10 minutos después de ahora. Fíjense bien, no solamente minutos, podemos hablar de semanas, de meses, de años, 20 años más adelante o 20 años atrás del que estamos ahora. Entonces, aquí nos vamos a centrar en el primero. Si hablamos de
30 minutos antes de ahora, y aquí está la palabra clave y la voy a subrayar, antes de ahora. Entonces, ese antes nos representa hechos que ocurrieron con anterioridad, por lo cual sería negativo 30 minutos la respuesta. Vámonos al inciso B. Dice 10 minutos después de ahora. La palabra clave aquí es después. Entonces, como es después del momento ahora, sería positivo. Positivo 10 minutos. ¿De acuerdo? Perfecto. Vámonos con el inciso C y el inciso D. El inciso C sería 45 minutos después de ahora. Bueno, el dato numérico es importante, pero también la palabra clave es aquí es después. Como es después, debemos de considerar esos valores positivos. Entonces nos quedaría positivo 45 minutos. Y en el caso del inciso D, sea un 55, tomamos en cuenta el valor numérico que son 55 minutos y la palabra clave es antes. Entonces, si es antes, ya recuerde que es negativo. Positivo, después, antes, negativo. Entonces nos quedaría negativo 55 minutos y esta sería nuestra respuesta. Excelente. Muy bien. Usando los números con el signo positivo o negativo se pueden expresar las cantidades que tienen características contrarias. Por ejemplo, si vamos hacia el norte y consideramos positivo, hacia el sur sería la característica contraria, sería negativo. Si estamos hablando de después de un tiempo determinado, sería positivo, y lo contrario sería antes de ese tiempo determinado, sería negativo. ¿Qué más? Si algo referente a sobre el nivel del mar sería positivo y debajo del nivel del mar sería negativo por ser la situación contraria a la que acabamos de mencionar. Veamos el último ejemplo, el ejemplo 1.8. Dice así, si se expresan 600 lempiras de ganancia con más 600 lempiras, ¿cómo se expresaría 30 lempiras de pérdida? Como es una situación contraria, entonces sería con el signo contrario. En este caso nos quedaría como negativo 300 lempiras. También podemos pensar en una deuda, podría ser con un banco, o qué sé yo, con otra persona de 7.000 lempiras. Entonces, ese valor se puede expresar como un número negativo, negativo 7.000. Miren, ahí está. O podríamos hablar de un sueldo, que es una ganancia, un sueldo de 10.000 lempiras. Entonces, como es algo de ganancia, nos quedaría positivo. Positivo 10.000 lempiras. Ahí está. Muy bien. Y pues para finalizar, mi nombre es Franklin Fugón. Siempre es un gusto acompañarles. Y pues soy docente del Centro Técnico Hondureño Alemán de San Pedro Sula, Honduras. Un gusto para mí siempre compartir con ustedes y nos vamos a ver en otra ocasión. Cuídense mucho.